¿Te ha pasado que a veces pasamos todo el día trabajando y al final del día, si miramos qué tantas tareas hemos cumplido, nos damos cuenta que nos faltó ser más productivos? En este video quiero compartir 7 poderosos hábitos que cambiarán tu vida, ya que te permitirán optimizar tus días y maximizar tu tiempo, uno de los mayores recursos. Así que es muy importante que sepas en qué inviertes tu tiempo y lograr ser más productivos cuando tenemos que terminar un trabajo. Así podrás pasar una menor cantidad de tu tiempo haciendo tareas que tal vez no disfrutas tanto y más tiempo trabajando en las cosas que realmente te gustan o en cosas que te hacen más feliz o pasar más tiempo con tu familia o amigos. Porque acuérdate, todos tenemos 24 horas al día, así que la diferencia es en cómo utilizamos esas horas. Soy Margarita Lasprilla y mi objetivo es brindarte toda la información que he aplicado y me ha servido para ir incrementando mi dinero y patrimonio y lograr disponer el 100% de mi tiempo desde que cumplí los 30 años. Entonces, vamos a empezar con estos 7 hábitos. El primer hábito que cambiará tu vida es establecer pequeños objetivos y anotarlos. Es algo muy sencillo pero muy importante para tu productividad. Sabemos que tienen que haber unos objetivos anuales, objetivos mensuales, semanales y diarios, pero el hábito de anotar tus objetivos diarios es indispensable para cambiar tu vida. Lo que la mayoría hace es escribir el mismo día las cosas que tiene que hacer, o una vez a la semana, o sencillamente las tiene en su cabeza. Lo que yo hago es escribir las tareas que tengo diariamente, hasta las más pequeñas, y de hecho lo hago la noche anterior, justo antes de irme a dormir. De esta manera tengo toda la noche para recordar las tareas que olvidé y no quedaron incluidas en la lista. Por otro lado, cuando me levanto, estas tareas están más claras de cómo las tengo que ir realizando. Vienen a mi mente más ideas de cómo realizarlas. Contrario de si lo haces cuando te levantas, solo pensarás en la cantidad de cosas que tienes que hacer. Recuerda escribirlas, si no, no podrás dormir tratando de recordarlas. Y por supuesto, algo no recordarás y será más difícil saber exactamente qué es lo que tienes que ir haciendo. El segundo hábito que cambiará tu vida es no dormir con tu celular justo al lado. Algunas personas se van a dormir y ponen el celular a veces hasta en la cama. Y por supuesto, no se acuestan inmediatamente a dormir, sino que lo que hacen es mirar por última vez las redes sociales. Pero esto es algo que se vuelve adictivo y hasta se pierde la noción del tiempo, llegando a quitarte mucho tiempo, ya que puedes llegar a pasar horas revisando tu celular. Lo que hago es poner mi celular un poco retirado, así que cuando voy a la cama estoy dispuesta a dormir y no a estar revisando el celular. Además, evito levantarme tarde al otro día y tal vez sin haber descansado apropiadamente para darme cuenta que ya es muy tarde, que se pasó el día y no hice nada productivo. El tercer hábito que cambiará tu vida es dejar de hacer muchas tareas al mismo tiempo. El cerebro no puede estar pensando y creando diferentes cosas al mismo tiempo. No me refiero a caminar y hablar por teléfono al mismo tiempo, aunque esto tan habitual tampoco se debería hacer para realmente disfrutar tu presente. Pero me refiero a cosas donde tengas que pensar, crear o concentrarte, como por ejemplo tratar de responder un correo, elaborar una estrategia de ventas, luego tratar de realizar un balance y al siguiente segundo tratar de diligenciar un cheque. Esto solo disminuye tu productividad y de ninguna manera lograrás optimizar tu día, y tu cerebro estará solo tratando de conectarse, pero no le darás el tiempo de llegar a una solución o de generar ideas. El cuarto hábito que cambiará tu vida es tratar de estar activo todo el tiempo. Si miras, por lo general la gente se levanta, se arregla para ir al trabajo y en el trabajo la pasa la mayor parte del tiempo en una misma posición, de acuerdo al tipo de trabajo, sentado o de pie. Y cuando regresan a sus casas después del trabajo, llegan derecho a sentarse porque están cansados. En tu trabajo, trata de cambiar de posición, no permanezcas las 8 horas sentado. Trata de levantarte y estirarte cuando termines una tarea. Algo que siempre he hecho apenas me levanto es tomarme 15-20 minutos para hacer ejercicios y estirarme. Esto me activa y me quita la pereza. Además, me ayuda a darme cuenta si mi mente está enfocado en un problema o en una tarea específica. Así puedo prepararme con mis actividades y, por supuesto, automáticamente aumentar mi productividad ese día. Y no es necesario pasar horas en un gimnasio. El quinto hábito que cambiará tu vida es restringir todo lo que te pueda distraer. No sé si te ha pasado que estás haciendo algo y justo en ese momento te acuerdas de algo que tenías e inmediatamente te levantas para ir a buscarlo. Regresas y
y luego piensas, ya casi es el fin de semana, miremos qué podría hacer. Y después de todo eso empiezas nuevamente con tu tarea y te das cuenta que tienes hambre, así que te detienes nuevamente para ir a la cocina. Resultamos buscando simplemente excusas para no trabajar, para no hacer las cosas que realmente tenemos que hacer. Así que es mejor que alejes de ti todo lo que sabes puede llegar a distraerte, por lo menos mientras realizas tus tareas. Dejar el celular lejos de ti o en silencio. Si estás con más personas, puedes dejarles saber que por los próximos minutos no te interrumpan porque estarás ocupado. O desayunar antes de empezar con tus tareas. El sexto hábito que cambiará tu vida es pensar y buscar algo que no te guste si no llegas a cumplir una meta. Tal vez para pequeños objetivos es más fácil motivarte y mantenerte enfocado por la recompensa o lo que vas a obtener. Pero si buscas algo a largo plazo, no es tan sencillo de lograrlo. Entonces, busca todo lo negativo como resultado de no actuar y no realizar determinada tarea. Pero lo importante es dar los pasos y realizar progresivamente tus tareas para lograr tu meta, sin importar si el resultado es el que esperabas. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo, es más sencillo cuando te cuesta algo. Todo el tiempo me repito, no me permitiré que esa plata se pierda, pero cuando haces algo sin pagar absolutamente nada, es más fácil en el camino decidir que ya no estás interesado en aprender. Y me gusta más cuando busco un mentor y pienso, tengo que moverme, sería vergonzoso no entregar nada. Hago esto porque no tengo hijos, ni deudas que pagar, ni mayores responsabilidades que me lleguen a estresar de alguna manera. Así que tengo que inyectarle algo de emoción a las cosas para que sea más fácil y constante cumplir con mis metas y objetivos. Si eres una persona con muchas responsabilidades y estrés en tu vida, entonces no tienes que pensarlo mucho. Estos estarán en tus pensamientos la mayor parte de tu tiempo, así que aprovéchalo para tu beneficio. El séptimo hábito que cambiará tu vida es dormir. Ese es el momento en el que recargamos energías y estamos dispuestos para recibir las posibles soluciones. Muchas personas, por tener más tiempo, se acuestan en la madrugada y duermen un par de horas y se levantan para continuar con sus actividades. Pero esto tal vez te dará algo de horas mientras estás despierto, pero en realidad no serán productivas porque siempre estarás cansado. Analiza cuánto es el tiempo que requieres para descansar. Algunos requerirán 6 horas, otros 8 horas. Tampoco tienes que dormir demasiadas horas. Recuerda que entre más tiempo duermas, más sueño te dará. Gracias por ver este video. Si te pareció interesante y quieres aprender más, asegúrate de suscribirte porque más contenido increíble está en camino. Te veo en el video de la próxima semana.